Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esto de la magia del video y de lo que queda grabado. Muchos ya preguntaron si esta clase iba a quedar grabada. En Facebook va a quedar grabada, en Instagram queda grabada como historia un día, 24 horas. Así que el registro va a quedar. Bienvenidos a todos. Hoy es un vivo un tanto distinto al que estamos acostumbrados, en donde conversamos de los temas que van surgiendo y de lo que el campo nos va ofreciendo. Bueno, gracias Giselle. ¿Se ve bien en Facebook? Fantástico. Me quedo tranquilo. Hoy tenemos una clase, un vivo en donde le vamos a dedicar un tiempo a la pandemia. Hasta este momento no andé personalmente en este tema. El 3 de marzo sí hice una decodificación del coronavirus que quedó en la página web y en las redes, en Facebook y en Instagram. Eh, y en aquel momento, cuando decodificamos, aquel coronavirus estaba todavía en China, en Wuhan, y podíamos considerarlo una epidemia, ¿no? Pero luego cuando esto pasó el tiempo y empezó a generalizarse en distintos países y se declara la pandemia, ya es necesario otra mirada de la situación, porque no solamente está hablando de lo que estaba sucediendo en Wuhan en ese momento para necesitar la epidemia, sino que ya está hablando a otro nivel, a nivel global, y esto tiene un tinte un poquito más preciso, un poquito más específico que cuando lo observamos y lo analizamos únicamente en China. Y me pregunté bastante cómo arrancar este vivo, porque obviamente está dedicado al público en general, y aunque hay decodificadores y gente que entiende de la medicina germánica y exalumnos y amigos y compañeros, seguramente hay gente que no está cerca de estos conocimientos y necesitaba comenzar desde un lugar común. Y si hay algo que nos trae esta situación actual es que de alguna manera nos iguala, ¿no? Nos lleva a un lugar común. Así que vamos a utilizar ese lugar común en donde estamos todos. Y es que nadie sabe nada, ¿no? Solo sé que no sé nada. Y, y no se sabe nada de un virus y en realidad todavía hay controversia respecto a lo que son los virus. Llevamos tantos años de humanidad y de ciencia y todavía no nos ponemos de acuerdo si el virus es vivo o no, cuando es acelular, ¿no? Y no cumple ninguna función celular, no es un bicho, no está vivo y eso es lógica pura. Eh, Sabemos que no sabemos nada, que no sabemos cómo se transmite, qué es lo que está pasando. ¿En Facebook? No sé qué pasa en Instagram porque... ¿Me ven en Instagram? Porque ahí me dicen algunos que no me ven. ¿Me pueden avisar, por favor? Si en Instagram me están viendo. Aquí hay mucha gente que me dice que se está uniendo, pero... A ver, vamos a cerrar y vamos a volver a entrar. Estamos con mucho tráfico en estos tiempos, por acá.
por acá no. ¿Por dónde era? Por acá. Nunca sé por dónde es. Vivo. Bueno. Volvimos a arrancar en Instagram para ver si me pueden ver. Hay mucha gente que quiere ver y no puede. Creo que tiene que ver con el tráfico. Bueno, ahí me están viendo. Ahí vamos bien. Ahí está, ahora sí. Bueno, a ver si arrancamos de una vez. Les comentaba que bueno, tenía que buscar un lugar común para arrancar este tema. Y creo que el lugar común es que no sabemos, y que no sabemos nada, y que solo sé que no sé nada, y que a lo largo de todos estos años de ciencia todavía estamos ahí debatiendo si el virus es un organismo vivo o no. Y no sabemos y no sabemos cómo se transmite. Resulta que la Organización Mundial de la Salud dice algo y los demás hacen otra cosa y es un caos informativo, ¿no? Y todo nuevo, aunque el coronavirus ya hace mucho tiempo que existe. Ahora, desde este lugar común que no sabemos nada, también quiero tomar la posta de que todo en el universo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Si no tuviera sentido, nadie lo crearía, ¿no? Desde la galaxia más lejana, como un planeta que gira alrededor de un sol, o satélites naturales que giran alrededor de un planeta, como un electrón que gira en un átomo, todo tiene un sentido y tiene un propósito. De lo contrario, no tiene sentido de existir. Por lo tanto, todo esto que estamos viviendo también tiene un sentido y tiene un propósito. Cosa que últimamente en las redes se está viendo mucho de que nos ha impuesto esta situación de cuarentena y demás, aunque creo que todavía lo más importante queda por sacar a la luz, ¿no? Ahora, si no sabemos nada y todo tiene un sentido, ¿qué tal si nos ofrecemos una oportunidad de ver esta situación desde un lugar diferente, ¿no? Porque desde el lugar en donde lo vemos, donde hemos solido verlo hasta el día de hoy, no nos ha permitido avanzar, ni conocer nada nuevo, ni sanar. ¿Qué tal si nos ofrecemos la posibilidad de otra cosa? Como Einstein decía, si quieres respuestas diferentes, no hagas siempre lo mismo. Y parece que en la historia de la humanidad estamos encaprichados de hacer siempre lo mismo y de ver las cosas siempre desde el mismo lugar cuando ni siquiera tenemos una perspectiva diferente de lo que está pasando. Y últimamente, para poder entender esto de la pandemia, estuve estudiando mucho geopolítica, política económica internacional, porque, bueno, hay que entenderlo desde otro punto de vista, ¿no? Y como hice para la decodificación del coronavirus el 3 de marzo, volví a mis orígenes, a mi profe Enrique Burón, decodificación microbiológica, decodificación microbiológica viral, y él cita en una de sus páginas a Goethe. Y dice, en las ciencias, las personas rápidamente tienden a considerar propio aquello que han estudiado y que les ha sido transmitido en las universidades y academias. Si otra persona aparece con nuevas ideas que contradicen ese credo y de hecho amenazan con derrumbarlo, entonces todas las pasiones son centradas contra esa amenaza y no se deja método sin usar para suprimirla. La gente se resiste a ello de todas las maneras posibles, pretendiendo no haber oído del tema, hablando despectivamente de ello, como si no valiera siquiera la pena echar una mirada al asunto.
Es así como una nueva verdad puede esperar largo tiempo antes de ser finalmente aceptada. Pero ese tiempo siempre va a llegar tarde o temprano. Y más allá de que hay muchísimos científicos alrededor del mundo en este momento, virólogos muy reconocidos, que no están de acuerdo a lo que está sucediendo, ni siquiera que se haya declarado una pandemia, y no quiero meterme en este tema porque ya hay mucho para ver y para analizar. Sin más ir directamente a la Organización Mundial de la Salud y leer que el 6 de noviembre del 2018 la Organización Mundial de la Salud dice que la gripe, se calcula que las epidemias anuales de gripe causan entre 3 y 5 millones de casos graves y que hay de 290.000 a 650.000 muertes anuales. Esto fue 2018. Y podemos ver estadísticas de fallecimientos por sistemas respiratorios, ¿no? Y no tiene lógica, no tiene lógica lo que estamos viviendo. Ahora, sin querer entrar en esto de las teorías, hasta teorías conspirativas y qué quiere decir todo esto, a mí siempre me gusta conectar y poder recuperar el propósito, ¿no? El sentido de todo esto. Porque si estamos viviendo esto, tiene algún sentido, y este sentido, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con lo individual, pero mucho más a nivel humano, a nivel comunidad humana, ¿no? Y entonces si arrancamos de que no sabemos nada y que todo tiene un sentido, y que si queremos respuestas distintas tenemos que hacer cosas diferentes, por lo menos movernos y evaluar esto desde otro lugar, podemos recorrer sintéticamente este concepto de enfermedad, que desde el origen de los tiempos la enfermedad se consideró como algo anormal, como un error, ¿no? Un error de la naturaleza, un error en el cuerpo humano. Este cuerpo que tiene miles de millones de años evolucionando, ¿no?, en el planeta. Y me imagino que será porque obviamente un síntoma no es agradable, pero resulta que este ser humano, que es el ser más perfecto en este planeta, es el que más imperfecciones tiene. ¿Por qué será que los animales se enferman menos que los seres humanos? Hay preguntas muy lógicas y muy básicas que nos podríamos hacer, pero ni siquiera nos planteamos, reflexionamos sobre este tema, ¿no? Y el que es algo anormal y que es un error, estamos preocupados por poder arreglar ese error, por poder arreglar esa anormalidad. Pero, ¿qué es lo normal? Todo depende del lugar en donde se mire, ¿no? ¿Qué quiere decir que es normal? Normal quiere decir que no tiene que haber síntomas. Sin síntomas entonces estoy en salud. ¿Qué quiere decir? Que porque yo tengo mayor irrigación de ácido clorhídrico en el estómago porque necesito digerir algo que no puedo digerir, es que eso es anormal y entonces tengo una falla. Siempre hemos culpado al síntoma como algo desagradable, como algo malo, como algo que viene justo cuando nos molesta. Pero, ¿por qué no miramos en los animales? Que cuando tienen una enfermedad lo único que hacen es echarse, esperar, a lo mejor purgarse y pasa. Pero nunca nos preguntamos por qué nos enfermamos, ¿no? La medicina nos ayuda mucho a entender qué sucede y cómo sucede, pero no nos puede responder por qué sucede, y mucho menos para qué sucede, qué sentido tiene. Entonces, si nosotros nos preguntamos científicamente por qué nos enfermamos, y seguramente vamos a llegar a que hay un exceso, un defecto de la producción de tal o cual químico o mineral en el organismo, y si nos preguntamos por qué está ese defecto, y seguramente hay un mal funcionamiento o un error genético. Y si nos preguntáramos por qué existe ese error genético o ese mal funcionamiento, ahí la cadena se corta
Eh, y normalmente utilizamos un término que se llama idiopático, ¿no? Sin saber por qué, sin causa, ¿no? No sabemos la causa. Ahora, para poder preguntarnos por qué nos enfermamos, qué sentido tiene una enfermedad, necesitamos revertir esta mirada, que es algo malo. Porque también consideramos una enfermedad, por ejemplo, que un indígena que camina por el desierto a altas temperaturas descalzos, de repente empieza a hacer ampollas en sus pies y esas ampollas sangren y estos indígenas, como no tienen otra forma de vida, tienen que seguir caminando por la arena caliente y en el término de unas semanas o meses empiezan a hacer unas callosidades, casi como si tuvieran zapatillas dentro del cuerpo, dentro del pie, y una insensibilidad tal que pueden seguir caminando en una arena caliente o sobre espinas y no sienten nada. Si nosotros viéramos a la enfermedad como una normalidad, diríamos que estas personas están enfermas, porque tienen esas cosas en los pies. Y no fue más que una adaptación biológica de supervivencia. Nuestro cuerpo es perfecto, el universo es perfecto, y todas las manifestaciones biológicas que tenemos en nuestro cuerpo tienen un sentido, si no, no tendrían sentido. Nadie va a malgastar energía y menos energía vital para generar algo en nuestro cuerpo que no tenga sentido y no sirva para nada. Al contrario, que nos venga a dar malestar. Pero si nos damos la posibilidad de empezar a comprender la enfermedad como una adaptación biológica de supervivencia, de acuerdo a lo que estamos viviendo, no solamente como una situación real, como decía de un indígena caminando por el desierto, sino como todo aquello que pensamos y que generamos un estrés emocional como si fuera un estrés biológico, porque para nuestro tronco cerebral no puede distinguir lo real de lo imaginario, ¿no? Si nosotros estamos mirando una película y están corriendo la protagonista, nos agarramos fuerte, nos tensamos, nos sudan las manos, empezamos a tener taquicardia y sabemos que eso es mentira. Pero el tronco cerebral no, y actúa inconscientemente para ayudarnos a sobrevivir como si nosotros fuéramos la protagonista de la película, ¿no? Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta que nuestro cuerpo siempre está adaptándonos biológicamente a al entorno en el que estamos viviendo, ya sea biológico, real, la naturaleza, como imaginario o mental, esto se llama epigenética, ¿no? Cómo nos adaptamos genéticamente y celularmente al entorno en el que estamos viviendo. Y nuestro entorno no es solamente lo que respiramos, lo que comemos, lo que nos rodea como medio ambiente, sino también nuestro estado emocional y nuestros pensamientos, ya que nuestro inconsciente no puede distinguir lo real de lo imaginario. Y si nos damos la posibilidad de ver la enfermedad como una adaptación biológica de supervivencia, claro, nosotros siempre vemos la foto de la situación, ¿no? Empieza el síntoma y ¿por qué? No tiene ningún sentido, pero nunca nos acordamos de evaluar qué es lo que estuvo sucediendo antes del síntoma. Porque siempre que aparece un síntoma en nuestro cuerpo es porque antes estuvimos viviendo situaciones que no podíamos resolver, estreses emocionales, situaciones que no podíamos resolver y que el cuerpo viene a regalarnos una adaptación biológica para poder sobrevivir. Si podemos dar esa mirada, si podemos mirarlo desde ese lugar, tal vez tengamos la oportunidad de comprender alguna otra cosa más de lo que está pasando hoy en día. Hemos llegado con la medicina hasta poder decir en algunas patologías que es causa del estrés, ¿no? Pero no fuimos mucho más allá. Cuando hay muchísima evidencia científica
muchísima evidencia científica de muchísimos investigadores que han podido demostrar y corroborar cómo nuestras emociones modifican nuestro funcionamiento celular y nuestro funcionamiento genético. Y nuestras emociones y nuestras creencias pueden cambiar esa genética y pueden cambiar el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, ¿no? Nos hemos quedado con esto de la idea que nos dejó Darwin de la competencia, ¿no? Y la supervivencia del más fuerte, pero en realidad nuestra biología nos ha enseñado otra cosa, y es que estamos vivos y hemos evolucionado al punto que hemos evolucionado por cooperación. Nuestras células se juntan y cooperan para una función que va a generar un tejido, que va a generar un órgano y que va a actuar en consonancia a todo un organismo para darnos vida, únicamente para darnos vida. Todo lo que hacen nuestras 100 billones de células todo el tiempo es tratar de mantenernos vivos. ¿Cómo puede ser que en algún momento pensemos que hay algo que funciona mal en nuestro cuerpo? Pero más allá de esto, no quiero meterme en esto, era una introducción para poder introducirnos ahora en esto de la epidemia y de las pandemias. Cuando hablamos del coronavirus en marzo, cuando estaba solamente en China, yo les contaba en ese artículo que en realidad cuando hay una epidemia, como ha sucedido históricamente en el mundo, es que hay un conjunto de personas que viven un conflicto emocional común y que cuando resuelven ese conflicto emocional aparece la reparación, lo que llamamos enfermedad. Sería muy largo de explicar en esta clase las leyes de Hammer, pero normalmente cuando resolvemos nuestros conflictos es que aparecen nuestros síntomas, en general, no siempre, pero en la mayoría de las veces. Entonces nos dábamos cuenta que estos síntomas que traía el coronavirus en China, de la tos, de la fiebre, de los problemas respiratorios, tenían que ver con la situación que estaban viviendo en China. China está viviendo un régimen totalitario, autoritarismo puro. Para los que estamos más en Sudamérica, tiene más que ver con una Venezuela, nada más que con bienestar económico. Hay gente perseguida, torturada, desaparecida, que no puede hablar libremente de lo que piensa ni de lo que sucede en China. Y tenía una relación directa esto de lo que sucedía en el pueblo de China, la gente de China, con este brote de coronavirus en China. Y ejemplos de epidemia tenemos muchos en nuestra historia, como normalmente las tuberculosis, que aparecen luego de las guerras mundiales, ¿no? Y uno cree que es el problema de la falta de higiene y demás, y es que en realidad en grandes grupos se viven los mismos conflictos, que es el conflicto de miedo a morir, y que cuando termina la guerra todo este grupo de gente resuelve su conflicto y empieza a manifestar los síntomas de reparación del conflicto, y que va a ir a los pulmones, el aire, la vida, los pulmones, ¿no? Y el bacilo de Koch se va a manifestar allí para reparar lo que durante el conflicto estuvo ocurriendo en los pulmones, que no había síntomas. Esto es muy normal. Ha habido epidemias de este tipo y muchas a lo largo de la historia. Grupos de personas que tienen un mismo conflicto en común y que cuando resuelven el conflicto se manifiestan los síntomas todos a la vez. La varicela en un grado en una escuela, ¿sí? Que normalmente sucede en un grado, en un salón, no en toda la escuela. Y es normalmente un conflicto con la maestra, ¿no? Pero cuando hablamos de pandemias y cuando hablamos de virus, muchas veces nos vacunan cuando tenemos que ingresar a algún país,
normalmente que tiene otra cultura, que tiene otras creencias. Sucede que los microbios es un sistema más de nuestro cuerpo y es el que nos permite llevar cierta información dentro de nuestro ADN, de los programas biológicos de supervivencia para mantenernos vivos, ¿no? Entonces muchas veces vamos a un país y para poder entrar a ese país nos inoculan con ciertas vacunas para de alguna manera adaptarnos a esa nueva realidad, a ese nuevo entorno, ¿no? Y poder adecuarnos y poder tener una reserva biológica de supervivencia para los conflictos que se viven en ese lugar, en ese territorio. Ahora, cuando el viajero es la humanidad y el país no es un país, sino es un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, quien se enferma es la humanidad, ¿no? Las pandemias tienen que ver fundamentalmente con un gran cambio en el inconsciente colectivo de la humanidad. Y podemos repasar, por ejemplo, eh, que últimamente se ha hablado mucho, el tema de la gripe española, que la gripe española se llama española, pero no porque haya nacido en España, solamente que España no estaba en guerra y no tenía restricciones en la información que daba, entonces las naciones en guerra no hablaban de sus soldados muertos por la enfermedad. Entonces, España, como estaba libre de esa censura, podía decirlo y se declaró como gripe española. Pero en realidad, en esa pandemia hubo un cambio de ideas muy importante en ese momento. En 1917 había sucedido la Revolución Rusa y había aparecido el comunismo. Nuevas ideas, nuevas creencias, nuevo orden mundial y una necesidad de adaptación de la humanidad a ese nuevo orden mundial. Es como si fuera un filtro, como si nos dijeran, si estás preparado para este nuevo tiempo, podés pasar, si no estás preparado, tenés que irte. También sucede algo parecido con el cólera. En 1950 hay una gran pandemia de cólera. Y en aquel momento, el gran cambio que estaba sucediendo en el mundo era la interconexión por los aviones de los distintos países del mundo. Ya no hacía falta tener que esperar mucho tiempo para poder ir de un país al otro, ahora era muy fácil la comunicación y en el cólera normalmente hay un conflicto de comunicación y de mucho miedo, por eso los síntomas del cólera, ¿no? Y después hubo un brote bastante importante en el 90 y el cambio de, de las ideas, de los conceptos de aquella época, fue la incorporación de Internet. Era un cambio increíble en la comunicación de las personas y allí empezó este mundo globalizado, ¿no? Obviamente, cuando vemos así en general las pandemias, nos damos cuenta de que en realidad hay un cambio de orden, hay un cambio de ideas en la humanidad y es necesario adecuarnos a ese cambio de ideas en un inconsciente colectivo, como si actualizáramos nuestro sistema operativo, como si actualizáramos nuestros programas de supervivencia para estar preparados a estos nuevos conflictos que vamos a tener. Tenemos un inicio, un primer conflicto que es desconocido, es algo nuevo, y nuestro organismo, nuestro ADN no tiene los programas de supervivencia adecuados para estos conflictos. Por lo tanto, necesitamos una adecuación, una actualización de nuestros programas de supervivencia y normalmente allí aparece un virus. Es muy interesante estudiar el tema de los virus porque hay muchas veces que tenemos enfermedades virales sin presencia de virus. Y en otras oportunidades tenemos enfermedades virales con presencia de virus. Es bastante interesante, ¿no? Tener una enfermedad viral sin tener el virus. Y esto se puede explicar claramente
entendiendo que los virus en realidad es un cristal, un trozo de ADN o ARN plegado, cubierto por una membrana de grasa, no vive, no se reproduce, no hace nada, pero justo trae información en su interior, ¿no? ADN y ARN. Y justamente ese ADN, ese ARN viene a actualizar nuestras cadenas de ADN para poder incorporar nuevos programas de supervivencia. Es una actualización del sistema operativo. Pero ahora bien, no quiero meterme en la controversia de discutir los virus, porque el sentido de esta clase tiene que ver con el sentido, el propósito de esto que estamos viviendo que llamamos pandemia. Ahora, cuando entendemos las pandemias como un cambio en un orden mundial, como un cambio de ideas, como un cambio de creencias, como un cambio de estructura, de pensamiento, fíjense que lo que estamos viviendo en la actualidad es como si estuviésemos en una posguerra. Tenemos una economía de guerra, tenemos una vida como de posguerra, como si afuera hubiesen terminado los bombardeos, ¿no? Y en realidad es que hubo una guerra sin tiros, sin municiones, sin bombas. No fue una guerra como nosotros la conocemos, pero sí que hay un nuevo líder mundial, hay un nuevo país que lidera a la humanidad. Y que eso se vio a partir de la dominación de ciertas tecnologías como la nueva 5G, como las criptomonedas y como una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pero la 5G, en realidad 5G diciendo que pueden haber eh, problemas de salud por la radiación de las antenas, es probable, pero todavía no están instaladas en todos los países en donde ahora hay pandemia. Por lo tanto, eso no es en este momento. Pero sí significa un cambio en el inconsciente colectivo fundamental, porque la red 5G habla de autos inteligentes que se mueven solo por internet, de casas inteligentes que van a funcionar solas por internet, de todo lo que conocemos en nuestra vida que va a funcionar automáticamente por internet. Y esta tecnología la está liderando China, con un régimen totalitarista, en donde tienen instalados hasta en los taxis cámaras y micrófonos para saber qué hablan la gente cuando viaja. Hay un cambio de orden en este mundo y más allá de explayarme en esto, porque todavía no es tiempo y alguno podrá decir es una hipótesis, todavía estamos en el ojo del tornado y parece que está todo bastante bien, pero vamos a necesitar salir de este ojo del tornado y se van a mover las cosas. Y seguramente cuando pase el tiempo podremos sacar conclusiones y muchísimo más acertadas de las que tal vez pueda hacer hoy respecto a estos cambios de la humanidad. Pero si se quiere, en forma simbólica, lo que está sucediendo es que está cambiando el rol de la autoridad en el mundo. Y la autoridad siempre tiene que ver con un padre simbólico. Por lo tanto, acá lo que estamos manifestando son conflictos con un padre, conflictos con la autoridad. De hecho, le tenemos que hacer caso a la autoridad y estamos en prisión domiciliaria. Y nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y a veces tenemos varios padres, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice no usen barbijos porque no es necesario y aquí en Argentina tenemos obligación de tener barbijos todo el tiempo. Y en esto de las autoridades y de un rol paternal, una humanidad que creo que tiene una oportunidad única. Y la palabra, yo lo comentaba con algunos amigos y colegas y la familia, la palabra que me ha surgido desde que apareció todo esto es la emancipación. Es la posibilidad de madurar, de crear una nueva realidad, un nuevo humano. Y no hablo de revoluciones, no hablo de agresividad, no hablo de nada de eso. Estoy hablando de una emancipación del poder que todos los seres humanos tenemos de crear nuestra realidad.
Porque hoy estamos todos contagiados de un virus. Es el virus del miedo. Y seguramente viene a consecuencia de la historia que hemos tenido con las enfermedades. Desde que el hombre es hombre, la enfermedad siempre tuvo que ver con miedo e incomprensión. Y de hecho sabemos, tenemos muchos colegas médicos y alumnos médicos, exalumnos médicos, que, denme un segundito porque se me está agotando aquí algo. Parece que las computadoras funcionan cuando están enchufadas. Decía que esto de la enfermedad, del miedo y de la incomprensión, sabemos que hasta los mismos médicos que se dedican a la medicina traen un programa, una lealtad inconsciente familiar que tiene que ver con el miedo y con la incomprensión, ¿no? Y que en realidad cuando nos dedicamos, no solamente los médicos, cuando estamos dedicados a poder ayudar al otro para que se pueda sanar, para que se pueda curar, para que pueda vivir mejor, en realidad estamos en consonancia con lealtades familiares inconscientes de nuestro árbol genealógico, en donde seguramente necesitaron a alguien que los ayudara para poder sanar y no lo tuvieron. Y de alguna manera cumplimos esa lealtad haciéndolo profesionalmente. Pero el patrón que se sigue repitiendo es el miedo y la incomprensión. Y hoy ese miedo y esa incomprensión está en todos los seres humanos, en la mayoría de los seres humanos, no en todos. Y ese es nuestro peor virus. Eso es de lo que estamos todos contagiados. Y el miedo, más allá de que sabemos desde la epigenética, desde la física cuántica, desde un montón de ciencias, que todo lo que nos lleve a un estrés emocional va a repercutir en nuestro estado de salud y nuestro sistema inmune. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo contrario de lo que tendríamos que hacer. Escuchar todo el tiempo cuántos muertos, cómo va la cantidad. Y tenemos uno más, y en Argentina somos 45 millones y hay 142. Y enloquecemos de algo que les cuento que el Ministerio de Salud de la Argentina publicó. En 2015 se registraron 56.900 muertes por enfermedades del sistema respiratorio. 56.901. Y hoy hay 142 y nos volvemos locos, ¿no? Entonces, en realidad el verdadero virus aquí es el miedo. Y el miedo que nos domina, el miedo de la incomprensión, el miedo de la ignorancia y el miedo de necesitar a un padre que nos guíe y nos diga cómo. Y aquí creo que hay una gran oportunidad de emanciparnos. Aquí hay una gran oportunidad de evolución. Estamos frente a una única oportunidad, a un salto cuántico, a un despertar de conciencia muy importante. Nosotros venimos sosteniendo este eslogan de una nueva conciencia para sanar desde hace varios años. Este es el momento. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, en esta pandemia, en donde todo el mundo está diciendo que el 85% de las personas que vayan a contraer el coronavirus no van a tener síntomas o muy pocos síntomas. Otros que sí van a tener síntomas más graves y otros que van a necesitar hospitalización, muy pocos, un 5%. Seguimos en la locura del pánico y del terror y de la locura. Cuando nos muestran números que no sabemos bien cómo los calculan, ¿sí? Hay un virólogo argentino en Francia, que no me voy a acordar el nombre, se llama Pablo Goldsmith, que él mismo demuestra que en realidad fueron mal calculados los números. No, depende de cómo calculamos la cantidad de infectados, de toda la población, de los que realmente se hicieron el test, de los que aparecieron y se presentaron en un instituto sanitario.
Es, es- es muy maleable el conteo. Pero hay también una razón por qué a ciertas personas no le dan síntomas y hay otras que le dan ciertos síntomas, por ejemplo, fiebre, y hay otros que le dan complicaciones pulmonares o de otros órganos. Y sabemos desde la decodificación biológica que cada órgano está hablando de conflictos distintos. Más allá de que el coronavirus es el que, o el COVID-19, como le quieren llamar, es el que está trayendo la información para la ciencia. Nosotros sabemos que en realidad es una actualización de los programas de supervivencia de las personas. Hay quienes van a estar en condiciones de hacer este pasaje a este nuevo mundo y hay quienes no lo van a resistir. Y no por un problema del sistema inmunitario o del cuerpo, sino de las ideas. Y nosotros como humanos podemos poner en primer lugar lo importante, que es nuestro corazón, que es lo que llevamos dentro. Esta situación que estamos viviendo puede traer, y lo estamos viendo, puede sacar a la luz lo peor del ser humano como lo mejor del ser humano. Depende exclusivamente de nosotros. Y puede sacar lo peor, el egoísmo y el me cuido yo y nadie más. Y no hay que ser hipócritas. Nos quedamos en casa porque tengo miedo a contagiarme, ¿no? Para que no se enferme el abuelito de enfrente. ¿No? Porque aplaudimos a los médicos por lo que están haciendo y luego no lo dejamos entrar al departamento por miedo a que nos contagien. Dicen que hemos podido salir de la grieta con esta pandemia y al contrario, generamos una nueva. Esto es salud o economía, o me contagio o me salvo. Eh, Tenemos una oportunidad de poder centrarnos nuevamente en el corazón, centrarnos en lo que realmente somos nosotros y madurar. El poder lo tenemos nosotros. Nosotros podemos determinar cómo atravesar esta situación. Y no nos estamos dando cuenta, pero que en estos próximos meses estamos definiendo los próximos 100 o 200 años de este mundo. Hay una nueva conciencia que tenemos la oportunidad de empezar a plasmar en este mundo, pero para eso necesitamos sanar el miedo a la autoridad, sanar con el arquetipo paterno, sanar con poder empezar a ser maduros y decidir por nosotros mismos, poder llevar lo que sucede a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a donde está la verdad que nos va a hacer libres, no en la mentira que nos va a seguir sometiendo, que es la intelectualidad y el razonamiento, que siempre nos lleva al mismo lugar, y posicionarnos a otro lugar de sabiduría, y esa sabiduría tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el inconsciente. Nosotros estamos condicionados permanentemente por nuestro inconsciente. Usamos con el consciente el 5% del poder de nuestro cerebro. El 95% es inconsciente, estamos regulados por programas de supervivencia. Necesitamos tomar conciencia de lo que verdaderamente somos, del poder que tenemos. Y tenemos un poder tan importante que podemos crear esta situación que estamos viviendo o podemos crear un nuevo mundo, más allá de los líderes y de los padres que quieran imponerse en el globo terráqueo. El ser humano hoy puede cambiar la realidad. Y esta realidad va a cambiar no por la decisión de un solo ser humano, sino por el conjunto de la humanidad. Es necesario que unamos en este poder que tenemos todo de crear nuestra realidad, una realidad de amor, una realidad de armonía, una realidad de paz, de poder disfrutar. Fíjense lo revelador de lo que está sucediendo. Esta pandemia nos vuelve a llevar a casa. Y casa simbólicamente sabemos en decodificación biológica que es el útero. Por lo tanto, estamos cursando un embarazo y estamos con la posibilidad de renacer.
Estamos con la oportunidad de renacer en un nuevo ser humano, el verdadero ser humano, lo que verdaderamente somos, con todo el poder que tenemos, de crear una realidad distinta, de armonía, de paz. Nos lleva a ver la familia, que es lo importante, los afectos, a estar a hacer lo que verdaderamente importa. ¿No? Escuché por ahí, la economía del mundo está tecleando y se está viniendo abajo solamente porque compramos lo que necesitamos. Este poder que tenemos, y que hay muchas personas alrededor del mundo, y yo sé que me están escuchando, se está gestando, es el momento de dar la luz. Y celebro la cantidad de grupos que se han armado, y de meditaciones, y de meditadores, y de gente que comparte, maravilloso, pero ahora tenemos que encauzar intención, utilizar el campo cuántico de infinitas posibilidades que está a nuestra disposición, utilizar la conciencia para crear nuestra realidad. Yo hace muy poco di un taller que era recuperando el poder para crear nuestra realidad, ¿no? Y ahora tiene todo tanto sentido, ¿no? Porque ¿para qué estaba creando eso en este momento? Y ahora me doy cuenta. Todos tenemos el poder de emanciparnos como seres humanos, más allá del papá que tengamos. Y hablo papá de la autoridad en el mundo. Digo, hoy con 50 años, ¿sí? ¿Mi papá va a venir a decirme lo que tengo que hacer? No. Pero es probable que lo escuche por la sabiduría y la experiencia que tiene y luego sacar mis propias conclusiones. ¿Quiere decir que no necesito un líder en el mundo? Y es probable que sí. Ahora, ¿tiene que decirme lo que tengo que hacer? Si sigo dominado con el miedo, si sigo sometido con el miedo, es probable que sí. Y si uno se pone a observar los síntomas que trae este COVID-19, que, casualidad, ¿no? Sigamos, siempre me he hecho alguna cuestión científica. Resulta que en Argentina, el Instituto Malbrán, con grandes esfuerzos, pudo descubrir que en Argentina hay 3 cepas distintos. En semanas ya, teóricamente, el virus mutó. Una cepa que viene de Asia, una cepa que viene de Europa y una cepa que viene de Estados Unidos. Digo, ¿para qué una vacuna si el virus teóricamente muta tanto? Comprendamos que el mensaje es mucho más profundo, que estamos cambiando la conciencia, el inconsciente colectivo y que necesitamos recuperar ese poder. Nosotros somos los únicos responsables del mundo que vamos a vivir. Y lo interesante de esta situación es que tampoco tenemos futuro, ni sabemos qué va a pasar mañana. Es maravilloso. Tenemos que estar centrados en este momento, en esta realidad, en esta vida, y crear este nuevo mundo que en este momento quiero vivir. Y necesitamos utilizar todo el conocimiento y las prácticas que ya sabemos que están dentro nuestro, que no hace falta hacer algo en particular. Se puede llamar mindfulness, se puede llamar meditación, se puede llamar yoga, se puede llamar trance generativo, se puede llamar como quiera. Esa sabiduría está en nosotros, solamente necesitamos dejar que este parto dé a luz y darnos la oportunidad de llevar a nuestras vidas esta nueva realidad. No quisiera hacer muy largo todo esto. Como dije al principio, este vivo es distinto. Muchas veces me gusta interactuar con las cosas que me van diciendo. Pero bueno, necesitaba desarrollar de alguna manera todo esto. Porque mientras no comprendamos lo que está sucediendo, vamos a perder la oportunidad. Como toda enfermedad en un ser humano, y ahora estamos hablando de la humanidad, aparece porque tenemos una gran oportunidad de cambiar, una gran oportunidad de sanar. Sanar tiene que ver con evolucionar, sanar tiene que ver con trascender, sanar tiene que ver con permitirnos ser una persona diferente. Sanar siempre tiene que ver con acercarnos a vivir plenamente y felizmente nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de sanar la humanidad. Y seguramente va a haber gente que va a estar dispuesta
y va a flexibilizarse para que este nuevo ser humano salga a la luz y otra gente que no. Y se tendrá que ir. Como se va cada año, gente. Y esto también es interesante, ¿no? Poder plantearnos la impermanencia. Y si tenemos que morir, ¿hemos vivido hoy plenamente para poder decir, me voy de este plano en paz? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar? ¿Nos vamos a quedar con el miedo, muertos de miedo, sin poder vivir nuestra propia vida? Entonces, la idea es darnos cuenta que tenemos un gran poder, que estamos creando nuestra realidad y que de acuerdo a la conciencia que mantengamos, eso va a estar creándose en la realidad. Si nosotros nos enfocamos en las muertes y en lo terrible, de eso estamos creando más. Porque yo sigo mechando con cosas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice el 29 de mayo de 2019, en un comunicado de prensa en Ginebra, que cada año el tabaco mata 8 millones de personas como mínimo. ¿Hubo alguna pandemia con el tabaco? Nos preocupamos ahora con la gente que se muere. Sí, la verdad que cada alma que se va de este plano es valiosísima. Pero ¿no nos estaremos diciendo algo más con esto que está sucediendo? Y esto de acompañar a los mayores. ¿Y no será que tenemos que estar más presentes con los mayores? Y ayudarlos a atravesar este portal de la nueva conciencia, este portal a una nueva realidad, este portal de nuevas ideas y de flexibilizarnos a tal punto de poder reírnos como un juego y divertirnos. ¿Por qué necesitamos controlar? Si necesitamos controlar, vamos a sufrir. ¿Alguna vez vieron algún surfista que se metió a una ola y quiso decir a la ola, no, mira, tenés que venir más baja, no vengas más alta, para que... No, disfruta de la ola como viene. Y si se revuelca, se sigue disfrutando porque lo revolcó. Y el día que lo domó, la va a disfrutar más. Pero esto es la vida, gente. Y a partir de esto surgió la necesidad con exalumnos y amigos de poder acompañar, crear un espacio, crear un lugar en donde podamos encontrarnos y- y poner en práctica esto, y conversar de esto, y interactuar en esto. Y muchas veces los ámbitos abiertos, como es Facebook o Instagram, no son los adecuados. Hay mucha gente que no opina de la misma manera y tienen todo su derecho de opinar de una manera diferente. Pero estamos muy acostumbrados, y fundamentalmente en Latinoamérica, que cuando una idea no coincide con la mía, atacamos a la persona en vez de argumentar las ideas. Y la verdad que estamos en un tiempo en donde tenemos que valorar al otro, porque el otro soy yo, porque siempre lo que está ahí afuera es parte de mí. Y cada vez que yo manifiesto esta agresividad con aquel que está afuera y piensa distinto que mí, esta famosa grieta, lo que estoy haciendo es manifestar cuán dividido estoy adentro mío, cuánto me falta reconectar conmigo, qué, qué partido que estoy en mi alma. Y hoy necesitamos juntarnos, y hoy necesitamos renacer, y hoy necesitamos ser un alma común, una única alma en la humanidad. El verdadero humano, el humano que está en equilibrio, que no necesitamos estar todo el tiempo meditando o volando en otro estado porque no seríamos humanos. Necesitamos estar en ese estado con la conciencia suficiente para materializar en nuestra realidad un nuevo estado, una nueva conciencia, una conciencia diferente. ¿Cómo? Tendremos que aprender, pero eso está dentro nuestro, es nuestra esencia. Y necesitamos todos manifestar esto. Y entonces podremos dar más oportunidades a más personas. Pero mientras no demos los primeros pasos, las oportunidades van a ser escasas para todos.
Y no hace falta que estemos juntos físicamente o alejados en el mundo, no hace falta que estemos coordinados en un horario o haciendo la misma técnica. Es necesario que estemos generando un mismo campo, desde un mismo lugar, desde una misma conciencia, creando un paraíso en la tierra. Es nuestra oportunidad. Y estoy seguro que eso va a suceder. Solamente estamos hablando de cuánto tiempo va a suceder, en más o menos tiempo. Bueno, veo ahí algunos han tenido problemas con las redes, pero es la red, no es la emisión. Estamos sobrecargados con las redes, algunos que han tenido problemas, es así. Les quiero contar bueno, que me ha encantado hablar de todo esto. Eh, Vamos a estar abriendo un grupo en Facebook que se llama Cápsulas de Evolución. Que el 28 de abril vamos a empezar a compartir cosas, a generar videos con algunos ejercicios y a compartir y a generar más de esta nueva conciencia. Ya se pueden ir incorporando, si quieren, están grupos, no es ninguna página en Facebook, es un grupo que se llama Cápsulas de Emoción. Habrá algunas preguntas allí que tendrán que responder fundamentalmente para ver si vibramos en la misma frecuencia, eh, para poder reencontrarnos a nosotros mismos. El reencontrarnos como humanos tiene que ver con reencontrarnos con nuestro propósito. Y reencontrarnos con nuestro propósito es un propósito altruista. El propósito altruista tiene que ver con el otro, porque pensando en el otro estoy pensando en mí. Cuando tengo la conciencia de que el otro soy yo, estoy generando una nueva realidad, estoy generando un nuevo mundo. Y no tengo que salir corriendo a hacer nada en particular. Estoy hablando de poder generar algo distinto desde el corazón, distinto desde nuestra conciencia. Nuestro foco de conciencia tiene que cambiar. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por todas las palabras lindas. Ya tendremos un vivo un poco más relajado. En el grupo ese también empezaremos a compartir vivos un poco más específicos para poder hacer prácticas, para poder juntarnos y generar ese campo. Y si no te resonó esto, no hay ningún problema. Todo lo que aporte a una nueva realidad siempre va a ser bienvenido. Todo lo que nos dé la posibilidad de vivir más plenamente y felizmente será bienvenido. Reíte, disfrutá, abrazá con el alma, jugá. Es momento de jugar, de reírse, de volver a ser niños y volver a parir. Tenemos un momento de renacimiento, estamos en el útero, en casa. Cuando tengamos que salir de casa, que sea un hombre nuevo, que sea una mujer nueva, que sea un ser humano nuevo, con risas, con emoción, con transparencia, con honestidad, con honestidad, con honestidad con nosotros mismos. Cuando perdemos nuestra honestidad es que nos enfermamos. Estamos en una gran crisis de honestidad y necesitamos recuperar lo que verdaderamente somos. Gente, muchísimas gracias. Ya si me han dejado preguntas les iré respondiendo en texto. A mí durante muchos años, y sé que hay mucha gente que lo sabe, sabíamos que esto iba a pasar de alguna manera. Muchos de mis alumnos saben que yo siempre digo que los distintos países, de alguna manera, como un ser humano, repite sus conflictos a partir de los conflictos que tenían sus padres en el momento que fuimos a nacer, ¿no? Y cuando vemos y transitamos un proceso de sanación con alguna persona, nos damos esa posibilidad de liberarnos de esos programas de mamá, de papá, de nuestros ancestros para poder lograr libre albedrío, libre decisión y poder vivir libremente, ¿no? Los distintos países hemos nacido en la independencia con ciertos conflictos de nuestros padres. Y ese es el momento que tenemos de poder renacer como comunidad.
Y siempre dije que Argentina fue el hijo rebelde que se rebeló al padre de España y nunca supo si era europeo, si era sudamericano, y estuvo siempre allí en el medio, pero con esta grieta y esta dualidad y esta rebeldía que nunca fue entendida. Y me decían, ¿y cómo cambiamos esto? Y necesitamos un acto psicomágico muy genérico, muy general, ¿no? Y decía una guerra, una catástrofe, algo que nos aúna en la nada, en el mismo plano, en la misma línea de partida, y de ahí poder nacer de nuevo. Esta es la oportunidad. Estamos en este momento para poder volver a nacer, para volver a renacer como lo que nos merecemos. Seres humanos, íntegros, honestos y con todo el poder de crear nuestra realidad. Somos creadores de nuestra realidad. No prestemos nuestro poder a papás simbólicos que nos dicen lo que tenemos que hacer y que nos quieren controlar. Y ojo con esto, cuidado con esto. Y nos quieren sacar nuestro derecho a ser libres. Así que estamos impulsados a hacer esto. Gracias, nos vemos la próxima. Lo llevo en el corazón. Abrazo del alma.